Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí compartir nuevamente la palabra de Dios en esta segunda parte de nuestro estudio bíblico, contestando la pregunta: ¿cómo evangelizó Pablo? Deseo hacer un brevísimo repaso de la primera lección del jueves pasado. Yo hice una introducción general hablando sobre Pablo, quién fue, hablando de su pasado antes de ser cristiano, dando información sobre quién fue Pablo, qué hizo y su conversión. Y luego entonces, respondiendo a la pregunta central de nuestro estudio bíblico, ¿cómo evangelizó Pablo? Yo quiero preguntarles a ustedes justamente como repaso y que me escriban en el chat contestando esta pregunta. ¿Cuántos principios presenté yo a ustedes en la clase anterior respondiendo a la pregunta ¿cómo evangelizó Pablo? ¿Cuántos principios? 2 principios, correcto. 2 principios compartí con ustedes en la lección pasada. Muy bien, entonces vamos de una vez, entramos en materia con la lección 2. Entonces, correcto. ¿Cómo evangelizó Pablo? Parte 2. Antes de responder o continuar dando respuestas a esta pregunta, ¿cómo evangelizó Pablo? Quiero hacer referencia a qué significa 3 palabras que son básicas y que todos debemos conocer el significado. Así que antes de continuar compartiendo con ustedes principios evangelísticos tomados de la obra de Pablo cuando él evangelizó, les hago a ustedes las siguientes preguntas. ¿Qué es evangelio? Y aquí comparto con ustedes definición de esta palabra. Es muy importante que recordemos, repasemos o que estemos claros qué es evangelio, qué significa. La misma palabra en su raíz, en su origen, significa buenas nuevas. ¿Estamos claritos? Repitan, por favor. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio. Ampliando la respuesta a la pregunta, ¿qué es evangelio? Es, óigase bien, es el mensaje cristiano sobre Jesucristo. Al pie de estas definiciones, ustedes pueden ver en la pantalla pasajes bíblicos que corroboran, son la base de esta definición o de las definiciones que estamos presentando de qué es evangelio. En tercer lugar, el evangelio consiste, óigase bien, el mensaje cristiano que predicamos trata en su esencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para nuestra salvación. A ver, ¿usted sabía qué significa la palabra evangelio? Pues si no lo sabía, aquí usted tiene condensada la respuesta. Tome nota, por favor, que no se le olvide, porque esta palabra es muy importante, es clave y necesitamos estar claritos sobre qué significa la palabra evangelio.
Rápidamente notamos aquí que en Mateo capítulo 24, en el versículo 14, dentro de las profecías del fin del mundo que pronunció Jesucristo, dice así, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el evangelio, la palabra evangelio en su raíz, en su origen, significa buenas nuevas. El evangelio es el mensaje que nosotros, los discípulos de Cristo, predicamos al mundo. Y ese mensaje es sobre Jesucristo. Más exactamente, en su esencia, nosotros hablamos de los hechos del evangelio. Y este mensaje en su esencia es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para nuestra salvación. Entonces, en Romanos capítulo 1, en el versículos 1 al 5, por favor, abran su Biblia. Este es un estudio bíblico. ¿Usted está tomando notas? Yo le animo a que usted tome notas. Lo que puede estar claro y en el momento lo está, se nos olvida. Entonces, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5, leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. He aquí tenemos condensado el concepto que ese evangelio es el mensaje que creemos los cristianos sobre Jesucristo. Es en su esencia buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque nosotros, debido a nuestra condición de pecadores, rebeldes, impíos, ingratos, desobedientes, estamos separados de Dios, y Dios castigará el pecado y al pecador por su rebeldía. Sin embargo, Dios en su misericordia ha provisto un medio de salvación, y este medio es Jesucristo. Es una buena noticia. Nosotros tenemos la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Por su muerte sustituta, muriendo en nuestro lugar, recibiendo el castigo divino por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, su sepultura y su resurrección. Avanzamos definiendo palabras. Segunda palabra, ¿qué es evangelizar? Comparto con ustedes en pantalla la respuesta. Evangelizar es enseñar sobre la obra de Cristo. Nosotros estamos saliendo a predicar en todas las comunidades o en los vecindarios donde estamos ubicados, nuestro local en Panamá Oeste, y estamos saliendo a hablar de la obra de Cristo. Recuerden, es muy importante entender en qué consiste esta obra
esta acción de enseñar, abriendo la Biblia, citando pasajes del Evangelio. Nosotros, cuando salimos a evangelizar, estamos haciendo un llamado al pecador a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es evangelizar. Evangelizar es una misión encargada a los cristianos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, que luego escogió a 12 y les llamó apóstoles, la palabra apóstol significa enviado. En Mateo 4:19, así llamó Jesús a ellos: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Sin embargo, ahora van a tener la tarea de traer almas a los pies de Cristo. Entonces, en Mateo 28:18 aparece lo que llamamos la gran comisión. Y es una misión que nos está encomendando el Señor de ir a todo el mundo y hablar del evangelio a toda persona, para que toda persona que cree en el evangelio se arrepienta, confiese con su boca su fe en Jesús y sea bautizada como manda el Señor. Continúo entonces, tercera palabra que estoy compartiendo el significado. ¿Qué es bautismo? Respuestas. El bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, en el versículo 3 y 4. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Apreciados amigos, algunos que estén escuchando esta lección, que tengan conexión con el mundo cristiano evangélico, les hago la siguiente aclaración. Solo hay un bautismo para salvación, y es ese bautismo al que yo estoy haciendo referencia aquí. El bautismo que consiste en sumergir el cuerpo de la persona que oyó el evangelio, creyó en Jesucristo, se arrepintió de sus pecados, hizo confesión de fe, y entonces es sumergido su cuerpo y es cubierto en agua, y ese acto es una representación de la muerte, la sepultura y la resurrección con Cristo. Cristo murió para darnos salvación. Nosotros morimos al pecado. Es decir, con ese acto, cuando tomamos la decisión de ser bautizados, sumergidos en agua, nosotros estamos cortando nuestro vínculo con el pecado. Eso significa morir al pecado, tomar la decisión de separarnos de toda práctica pecaminosa y utilizar de ahora en adelante nuestro cuerpo para honrar a Dios. El bautismo es una representación de la muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Tiene un profundo significado espiritual. Entonces, el bautismo, según dijo Jesús a Nicodemo en Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5, es un nuevo nacimiento. Y el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el bautismo? Otra vez hago hincapié. El bautismo al que estoy haciendo referencia aquí en este momento es el único bautismo para salvación: ser sumergido en agua. El bautismo es un mandamiento de Cristo. Marcos 16, 15 y 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hay otros pasajes, abundante base bíblica para decir y afirmar
Cuando una persona oye el evangelio, cree en el evangelio, se arrepiente de sus pecados y confiesa con su boca su fe en Jesús, no es salva automáticamente. Necesita completar el proceso que Dios ha establecido en su palabra para ser salvo, y es siendo bautizado o bautizada. Es un mandamiento de Cristo. Muy bien, entonces aquí tenemos tres palabras. Hemos definido evangelio, evangelizar y la palabra bautismo. Si ustedes tienen alguna pregunta que consultarme sobre estas palabras, pueden escribir también. Con mucho gusto, entonces responderíamos. Avanzamos. Ahora sí, proseguimos respondiendo la pregunta central de nuestro estudio bíblico. ¿Cómo evangelizó Pablo? El apóstol Pablo se concentró en las principales áreas metropolitanas. Cuando Pablo salió a predicar, Pablo buscó los lugares más importantes en todas las provincias. Él fue a las ciudades grandes. Ahora, alguien me hizo la pregunta, ¿hay otro bautismo? Pues sí, ahí está el bautismo. Hay dos bautismos más. Uno, está el bautismo en el Espíritu Santo, que no es un mandamiento ni es para todos. Es una promesa que dio Jesucristo y que se cumplió en el día de Pentecostés para los apóstoles. Hay un gravísimo error de comprensión en el mundo evangélico. La gente cree que en un culto donde prevalece el emocionalismo y las personas pierden el control de sí mismas y empiezan a balbucear y a decir cosas, palabras que no tienen coherencia, consideran que eso es ser bautizado con el Espíritu Santo. Ese es un error. Eso no es bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que dio Jesucristo para sus apóstoles. Y podríamos hablar de eso más extensamente, pero esta clase no es de ese tema. El siguiente bautismo es el bautismo de juicio. El bautismo en fuego de condenación. Y nosotros no queremos ese bautismo. Así que solo hay un bautismo, y es lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, donde dice un bautismo. Y ese bautismo al que hace referencia aquí Pablo dice un Señor, una fe, un bautismo. En Efesios capítulo 4, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Ese bautismo al que hace referencia aquí Pablo claramente es el único bautismo que nosotros, que es un mandamiento de Jesucristo, y es el bautismo en agua como obediencia al evangelio para salvación. Muy bien. Entonces, ¿cómo evangelizó Pablo? Estaba diciéndoles que Pablo se concentró en las principales áreas metropolitanas. Y yo les hago esta pregunta. ¿Por qué fue a las grandes ciudades? Y quisiera que por favor inmediatamente me escriban, aquellos que son ágiles escribiendo, compartan esta pregunta. ¿Por qué fue a las grandes ciudades? Por ejemplo, en Hechos capítulo 28, en Hechos 28, sigan escribiendo mientras leemos este texto. En Hechos capítulo 28, el último capítulo del libro de Hechos, cierra Lucas dando este dato sobre el apóstol Pablo. Dice Hechos 28:31.
el 30, vamos a ver, Hechos 28, 30 y 31. Continúen escribiendo, ¿por qué fue a las grandes ciudades? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo está en Roma. Pablo fue llevado en cadenas y él pidió en Judea, pidió audiencia con el César en Roma. Y mientras espera el juicio, se le permite alquilar una casa y hay soldados que lo están custodiando. Sin embargo, no le impiden que reciba a todos cuantos a él querían ir. Y Pablo está en Roma predicando. Pablo fue a Corinto, era un puerto muy importante. Pablo fue a Atenas, a Éfeso, a Filipos, a Tesalónica. Pablo estuvo en los grandes centros, especialmente donde había presencia del Imperio Romano, donde había base del ejército romano, donde había autoridades romanas. Pablo llegaba a las grandes ciudades para predicar el evangelio. ¿Por qué fue a las grandes ciudades? En Tesalónica, primera a los tesalonicenses 1:9, estamos respondiendo por cómo evangelizó Pablo. Estoy respondiéndoles el tercer principio. Pablo evangelizó en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos. Dice primera a los tesalonicenses capítulo 1 en el versículo 9. Leo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Noten aquí, Pablo llegó a Tesalónica, predicó el evangelio. Hubo personas que se convirtieron, quedó establecida la iglesia en Tesalónica. Pablo se fue y les escribe tiempo después esta carta donde él hace alusión a los comentarios que hacía la gente en las comunidades de alrededor de Tesalónica. ¿Y qué era lo que comentaban? Pues comentaban de la conversión de los tesalonicenses, de cómo habían abandonado las religiones paganas y que habían abrazado la fe en Cristo Jesús. El testimonio de los tesalonicenses era una predicación poderosa. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué Pablo eligió los grandes centros urbanos para evangelizar? Para alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, dice Abigail correctamente, para alcanzar la mayor cantidad de personas posibles. Aarón responde, porque en las grandes ciudades crecían con mayor rapidez las falsas doctrinas. Y Janet Vega Morán escribe, porque en las grandes ciudades llegaban viajeros de distintos lugares y podía expandirse el evangelio en diferentes lugares. Todos ustedes están respondiendo correctamente. Desde las grandes ciudades, la gente podía llegar y sí, esparcir el evangelio. Es un principio, una estrategia que nosotros debemos tomar. Por ejemplo, ahora nosotros estamos evangelizando y estamos saliendo a la calle. Y una de las cosas que estamos haciendo es pararnos afuera de los mini supers, pararnos afuera de los supermercados, pararnos en lugares públicos donde la gente está pasando para que nos vean. ¿Saben qué? El hecho de salir a lugares concurridos
con una Biblia en la mano y entregando folletos y hablando a los que se detengan para escucharnos, es una manera de hacer mucho ruido. Estamos haciendo ruido, estamos diciendo a la comunidad, miren, nosotros estamos aquí. La iglesia del Señor está aquí cumpliendo la misión que nos ha mandado Jesucristo de predicar el evangelio. Estamos saliendo a buscar a los perdidos y queremos sentir o hacernos sentir. La iglesia tiene que hacerse sentir. Y aunque la gente diga, ¿qué hacen estos fanáticos, estos locos? ¿Qué están haciendo aquí en la calle? Pues vamos a hacernos sentir. Ustedes recuerdan que hace un par de años nos paramos en una vía principal cerca de donde está nuestro local con pancartas, con mensajes, versículos, con mensajes de la palabra de Dios y nos alineamos en la acera a la orilla de la calle y estábamos sosteniendo esas pancartas. Es justamente eso, hacernos sentir en la comunidad, que la comunidad sepa que la iglesia de Cristo está allí. Seguimos entonces compartiendo los principios tomados de la obra evangelística de Pablo. Tuvo una actitud positiva. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo evangelizó Pablo? Pues Pablo siempre confió en la ayuda de Dios. A pesar que tuvo grandes obstáculos, y ustedes pueden acompañarme, por ejemplo, en Hechos 20. Lean conmigo, por favor, rápidamente, Hechos capítulo 20, versículos 20 al 24. Miren esta advertencia, o lo que dice aquí Pablo. Dice Pablo, Hechos 20, versículos 20 al 24. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces está haciendo referencia a los líderes de la iglesia de Éfeso, a los cuales los llamó a una reunión de despedida, dándoles las últimas instrucciones. Dice, yo he enseñado públicamente y por las casas. Dice en el versículo 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Noten esto. Pablo había sido advertido por el Espíritu Santo de que le esperaban prisiones y tribulaciones. El siguiente versículo, el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces noten aquí cómo Pablo está dispuesto a sufrir por la causa del evangelio. Entonces allí mismo en el capítulo 21, perdón, Hechos 21, versículos 10 al 13, Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso y se embarca para ir a Jerusalén. Y dice aquí en Hechos 21, versículos 10 al 13, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo evangelizó Pablo? Pablo evangelizó con determinación. No se dejó amedrentar. Él sabía lo que le iba a ocurrir. Había advertencias, pero Pablo estaba determinado a cumplir la tarea de anunciar el evangelio. Sin embargo, entre nosotros hay mucho pesimismo cuando es hora de salir a predicar el evangelio. Y algunas veces decimos, la gente me va a rechazar, no me van a recibir. Nadie tiene interés en las cosas de Dios. Esto es una carga. Estoy obligado a salir. Miren el sol, o está lloviendo o va a llover. Me duelen los pies, estoy cansado, tengo hambre, etcétera, etcétera. Aquí hay una gran lección que nos debe inspirar. ¿Cómo evangelizó Pablo? Él no pensó en sí mismo, sino en cumplir la tarea que el Señor le había encomendado. Continuamos con esta pregunta central. Ok, miren, qué hermoso pasaje que nos debe inspirar. Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Qué hermoso pasaje. El obrero, los hermanos, cuando salen a predicar, salimos a hablar del evangelio. Hay temor, claro que sí. Claro que sí. Pero a pesar que hay sudor, hay cansancio, hay agotamiento, hay rechazo, la gente nos mira con desprecio, algunos, otros con indiferencia, pero también hay gente que está hambrienta de la palabra. Nosotros no sabemos quiénes son, pero tenemos que salir a buscar a las almas con todo ese sudor, con ese cansancio, con la sed y todo esto que he mencionado, pero el resultado de ver una persona que se entrega a Cristo, de ver la obra que hace Dios convirtiendo a las personas, nos llena de gozo. Y aunque sea una, solo una persona, nada más, vale la pena todo el esfuerzo que hagamos. Predicó donde sea que estuvo. La pregunta, ¿cómo evangelizó Pablo? Bueno, yo le respondo, Pablo evangelizó en todas partes. Tengo aquí una pregunta y a ver si ustedes la analizan y me responden rápidamente. ¿Somos llamados a vivir predicando o predicar viviendo? Sí. ¿Qué piensa usted? Los cristianos, ¿somos llamados a vivir predicando o predicar viviendo? Les doy un minuto para que respondan esta pregunta y me hagan ver sus comentarios. Les digo esto. Algunas veces creemos que la evangelización es solo en un evento que se programe, que se organice. Creemos que la evangelización es en un día determinado, en una fecha determinada. Sin embargo, nosotros debemos entender que la misión de hablar de Cristo, de su obra a toda persona, es todos los días. Y no necesariamente abriendo una Biblia y explicándole, sino también con nuestro testimonio. Por lo tanto, debemos desarrollar un estilo de vida evangelístico y eso es algo que carecemos
estilo de vida evangelístico. Tener plena conciencia que yo, donde sea que esté, en el bus, donde sea que yo ande, debo buscar la oportunidad para hablar del Señor. Comparto aquí entonces lo que escribe nuestra hermana Janet y Kenny. Porque en las, predicar viviendo. Predicar viviendo. Muy bien, así es. Nuestra vida debe ser una predicación. Y finalizo nuestra lección de hoy con esta última respuesta, este último principio tomado de el ejemplo de Pablo como un evangelista. ¿Cómo evangelizó Pablo? Pablo evangelizó impulsado por el amor de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5. Lean conmigo, por favor, este pasaje bíblico muy hermoso. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículos 14 al 21. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos motiva, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación es el evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren qué hermoso párrafo. Pablo habla allí de la misión. ¿Por qué hacemos la misión? ¿Qué nos inspira? ¿Qué nos motiva a evangelizar? Y dice que somos embajadores. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios. Cuando nosotros salimos a la calle a predicar, recuerde, estamos representando al Señor de señores, al Rey de reyes. La iglesia es la embajada del cielo, donde quiera que se encuentre la iglesia. Los cristianos somos embajadores de Dios. ¿Qué nos debe atemorizar? ¿Por qué vamos a llenarnos de pánico y de miedo y a no querer salir a predicar el evangelio si estamos representando a Dios? No a los ángeles le ha dado Dios este privilegio, sino a nosotros, hombres y mujeres redimidos por Cristo Jesús. A nosotros se nos ha dado la tarea de predicar el evangelio. Así evangelizó Pablo, con pasión, con convicción, con compromiso y con amor por las almas, por amor a Cristo y a la obra que Cristo hizo en la cruz. Que Dios los bendiga.